Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que llevéis muy bien el confinamiento porque aún nos quedan unos días más. Así que vamos a bailar un poquito, a ver si así por lo menos lo llevamos un poquito mejor, ¿de acuerdo chicas? Pues nada, como siempre, ¿vale? Para empezar, vamos a empezar con un calentamiento. Tenéis los calentamientos de base de los días anteriores, ¿vale? Calentamos cuello, hombros, calentamos cadera, calentamos rodillas, calentamos pies y hoy vamos a añadir un ejercicio más, ¿vale? De estiramiento. Entonces, nos dejamos pierna derecha delante, pierna izquierda detrás y estiramos bien para abrir la cadera, ¿vale? Apoyamos la rodilla de detrás y hacemos una pequeña torsión a un lado, ¿vale? Apoyamos la otra mano y la torsión al otro, ¿vale? Apoyamos manos, subimos y lo mismo con la otra pierna. Ahora la pierna derecha es la que va detrás, ¿vale? Muy importante, ángulo de 90 grados, la rodilla y el tobillo tienen que estar en ángulo recto, ¿de acuerdo? Y nada, apoyamos y vamos a un lado, torsión de la parte de arriba y al otro. Yo creo que este ejercicio nos va a venir muy bien, ¿vale? Y recogemos, presionamos un poquito y ombliguito hacia adentro, espalda redonda y nos desperezamos, que nos va a venir también muy bien. Bueno, pues con este ejercicio ya lo añadimos todos los días al calentamiento, ¿vale chicas? Y así pues ya tenemos una cosita más para estirar. Y nada, hoy vamos a trabajar un poquito la disociación de pecho y cadera, ¿vale? Con lo cual vamos a cambiar la cancioncita y vamos a trabajar la zona abdominal. Vamos a trabajar esto de aquí, que no nos va a venir nada mal. Vale, entonces respiramos, respiro, cuando inspiro el pecho sube, cuando expiro el pecho baja y arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo y vamos a la derecha y a la izquierda, derecha e izquierda, ¿vale? De cintura para abajo, si tuviéramos un espejo, ¿vale? Y nos lo pusiéramos aquí, podríamos diferenciar los movimientos de la parte de arriba de los de la parte de abajo, ¿vale? Yo me suelo poner las manos en la cadera para aguantarla, ¿vale? Para notar que lo que estoy moviendo solo es la parte de arriba. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda, le vamos dando un poquito de velocidad, ¿vale? Pero lo que trabaja es esta zona, la zona abdominal. Y ahora vamos derecha, delante, izquierda, detrás, derecha, delante, izquierda, detrás, derecha, delante, izquierda, detrás, derecha, delante, izquierda, detrás. Para unirlo, empezamos desde la derecha, vamos hacia adelante y lo unimos en un circulito. Izquierda, detrás, derecha, delante, izquierda, detrás. Y le vamos dando un poquito de velocidad. Cambiamos de lado, vamos hacia detrás, ahora izquierda, delante, derecha, detrás, izquierda, delante, derecha, detrás. Vale, y vamos uniendo movimientos. Vale, mientras la parte de abajo se mantiene firme. Solo movemos la parte de arriba y trabaja toda nuestra zona abdominal. Cuidado con no cargar mucho la zona lumbar. ¿De acuerdo, chicas? Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Respiramos, muy importante, igual que hacemos, ya hemos hecho arriba abajo de pecho, ahora vamos a hacer arriba abajo de cadera también, arriba, abajo, abajo, arriba, 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 arriba, abajo, abajo, arriba.
Vale, pues con estos ejercicios así también aprovecharemos para trabajar un poquito esta zona, que también nos vendrá bien, además de estos movimientos de cadera que hayamos hecho en el calentamiento, para ir soltando el cuerpo que lleva muchas horas en el sofá. Y eso no puede ser. Le tenemos que hacer caso y vamos a trabajarlo un poquito más. Y hoy vamos a aprovechar, ¿vale? Os voy a poner una musiquita y vamos a trabajar un trocito de los pasos que hacemos en la core. Vamos a trabajar el desplazamiento este de 1, 2, 3 a un lado, 1, 2, 3 cabeza, 1, 2, 3 cabeza, ¿vale? Entonces sale desde la cadera y la cadera va 1, 2, 3 cabeza, 1, 2, 3 cabeza, 1, 2, 3 cabeza, 1, cabeza, 3 cabeza, 1, 2, 3 cabeza, 2, 3, levanto pie, 1, 2, 3, bien flex. Me voy a ir un poquito para atrás para que se vea. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cabeza, 1, 2, 3, cabeza, 3 cabeza, 1, 2, 3 cabeza. Pues ahora vamos a hacerlo con un poquito de música. Pecho. Y vamos allá. 1, 2, 3, cabeza. 1, 2, 3, cabeza. 1, 2, 3, cabeza. Hip, drop. 1, 2, 3. Hip, drop. 1, 2, 3. Hip, drop. 1, 2, 3. Y otra vez. 1, 2, 3, cabeza. 1, 2, 3, cabeza. Y lo giramos. Círculo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Infinitos al suelo. Medio círculo. 1, 2, 3. Medio círculo. 1, 2, 3. Círculo, 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 círculo. Camel. Un, dos, tres, cabeza. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vale, pues con esto habremos trabajado ya un trocito bien de la core, ¿vale? Aunque no es con la misma música, pero por lo menos vamos haciendo pasitos. Y nada, ahora cuando ya os baje un poquito la energía, ¿vale? Estiramos un poquito, ya sabéis, seguir los vídeos anteriores, pero un poquito de cuello, brazos, desperezamos bien, muy importante, espalda recta, ¿vale? Para soltar, relajo y ya tenemos una clase más. Un placer, chicas, nos vemos prontito, un beso.